La primera palabra de Jesús en la cruz. Eso se encuentra en Lucas 23:34. Fueron sus primeras palabras pronunciadas en aquella cruz para que hoy nosotros tengamos salvación, vida eterna y seamos libres. Y Jesús decía: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte. Estas fueron, como le dije anteriormente, las primeras palabras pronunciadas por Jesús en la cruz. Estas palabras Jesús las dice a su Padre para que perdone a quienes los acusaban. Jesús entendía que las personas que lo acusaban estaban atados por el pecado. Sus ojos estaban cerrados a causa de la maldad. Como Él era el Hijo de Dios, conocía los corazones de ellos. Por eso clamó al Padre para que los perdonara. Esta palabra pronunciada por Jesús en la cruz nos muestra la importancia del perdón. En nuestra vida como cristiano, y nos invita a practicarlo cada día, como nos dice en Mateo 5:44. Mateo 5:44 dice: pero eso os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por lo que los ultrajan y os persiguen. Aquí nos podemos dar cuenta que aunque Jesús estaba siendo acusado por los que lo iban a crucificar, Jesús aún en esos momentos pidió perdón. Eso debemos nosotros practicarlo cada día como cristianos. No importa lo que nos hayan hecho, no importa la situación, cómo nos hayan ofendido, cómo nos hayan ultrajado. Nosotros como cristianos nos corresponde perdonar, pero perdonar de corazón. Un perdón que nos limpie, que nos sane y que no sea una venda, sino que sea un perdón abierto, que abramos nuestros corazones delante de Dios y delante de aquella persona que nos ha ofendido. Que Dios le bendiga en esta noche. Bendiciones, hermanos. A mí me toca la segunda palabra, que está en Lucas 23:43. Y dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Jesús estaba en la cruz junto a dos ladrones. Aquellos dos ladrones habían sido detenidos por el mismo crimen, el mismo delito. Iban a morir por la misma causa. ¿Cuál era la diferencia entre estos dos ladrones? No había ninguna. Ambos eran ladrones. La diferencia radicaba en el hecho de que uno de ellos creyó en el Señor Jesucristo y el otro no. Todos tomamos decisiones, algunas sabias, otras no. Dios nos pide tomar decisiones eternas, las cuales conllevan consecuencias eternas. Y tal y como dice Max Lucado en su libro Lo hizo por ti, tú tienes que tomar una decisión. Y desde que Jesús vino al mundo, esa decisión está disponible. Dios le bendiga. Gracias. Bendiciones, hermanos. La tercera palabra.
La tercera parábola está en Juan 27, 28, del 19. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Honrará a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20:12. Cuando vemos a un ser querido en peligro de muerte o muere, es imposible soportar el dolor, la tristeza y la desesperación que nos embarga. Es entonces cuando más necesitamos el consuelo de la palabra de Dios. La Biblia nos permite conocer lo que sintió Jesús al verse cerca de la muerte, dejando a su madre desamparada. Hay algo muy conmovedor en Jesús infinitamente, y es el hecho de que en la agonía de la cruz pensó en la soledad en que quedaría su madre en los días venideros después de su partida, y no olvidó sus deberes y amor de hijo que estaban en sus manos cumplir. En su propia agonía no se olvidó de las cosas más sencillas que se referían a su hogar. Aún crucificado, pensó más en el dolor de los demás que en el suyo propio. Estaba su madre junto a él, al pie de la cruz, muy triste y con un gran dolor, fruto de la situación en que estaba viviendo su hijo en esta circunstancia. En ese momento, mirando a su madre, pudo haber llegado a su mente los recuerdos de su infancia, junto a su madre, desde sus primeros pasos, su primera oración, como era costumbre, cuando lo llevaba a la fiesta de las Pascuas en Jerusalén, y el amor que ella le tenía, que lo manifestaba en la forma como lo cuidaba. Verla allí pudo haber sido un alivio para él, porque él vio que no estaba solo, pero también de mucho dolor, porque él sabía que moriría y no quería dejarla sola. Por esta razón, encarga a Juan, su discípulo amado, que cuide de ella. ¿Quién le iba a decir a María que 33 años después de aquel día, en el cual, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, y cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, precisamente ese día, un anciano, hombre justo, piadoso, que esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y ese mismo Espíritu le había revelado que no vería la muerte antes de ver al ungido del Señor. Este hombre sacerdote, llamado Simeón, dijo a María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Pero los años pasaron y nada había sucedido, hasta ese momento en la cruz, en la que se estaba cumpliendo la profecía de esa espada en su alma. Esa era su madre. Su madre estaba sufriendo. Era peor que una espada que le atravesaba su corazón. La Biblia nos muestra que Jesús no conoció el dolor, que Jesús conoció el dolor por la pérdida de un ser querido, a pesar de que reflejaba a la perfección la personalidad de su Padre. Cuando muere Lázaro, a quien amaba entrañablemente, a él y a sus hermanas. Esto que Jesús sintiera dolor nos da ánimo. Nos enseña tanto que él y su padre odiaban la muerte.
Es decir, esto nos dice que nuestro Señor, en sus planes no estaban que nosotros muriéramos, sino que íbamos a vivir siempre. Pero oh, Dios. Pero la pérdida de una madre, la mía yo la perdí, y de un hijo, o de cualquier ser querido, nos va a suceder a todos. Sabemos que fuimos condenados a morir. Pensemos por un momento el dolor que causa este enemigo, la muerte, pero también esto nos da esperanza. Y es la promesa de Dios, que quienes han muerto vivirán de nuevo y volveremos a la vida transformados. Jesús y María vivieron el drama de muchas familias, de madres e hijos que viven esta realidad, pues por muchas razones de la vida viven separados unos del otro y se encuentran de nuevo por la muerte de unos de ellos. La vida es una prueba. Aún los percances más pequeños tienen significado. Algunas pruebas parecen abrumadoras, otras ni siquiera las sentimos, pero todas tienen implicaciones en la eternidad. Dios desea que enfrentemos las implicaciones de la vida, pero Él nunca permite que sean mayores que la gracia que Él nos da para llevarla. La vida en la tierra es temporal, un soplo que pasa, un vapor que desvanece. Estamos conscientes de que la vida aquí, comparada con la eternidad, es breve. Si pasamos dificultades, sufrimientos, rechazos en este mundo, esto nos explica que la tierra no es nuestra última morada. Promesas que nos parecen inconclusas, oraciones sin respuesta y algunos sucesos que nos parecen injustos. Esto nos muestra que hay algo mejor después de. Dios no nos pide más de lo que podemos hacer. Él nos conoce, sabe hasta dónde podemos llegar, conoce nuestras limitaciones, pero si Él nos da la fuerza para obedecerle, nos da la salida en cada situación que se nos presente en este mundo. Porque para todas las situaciones tengo la fuerza en virtud de aquel que nos imparte el poder. En el versículo Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para agradar a Dios no es evitar lo que Él odia, sino amar lo que Él ama. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Romanos 12:9. Cuando más ame a Dios, deseará hacer lo que Él te pida. El amor de Dios significa que cumplamos sus mandamientos. Si amamos a Dios con todo nuestro corazón, veremos que llevarle sus mandamientos no es una carga, es fácil. Jesucristo nos dio muestra en ese momento de su vida que no importa por lo que estemos pasando, que debemos pensar siempre en las personas que amamos y más si dependen de nosotros. Cristo pensó en su madre, proveyó para ella aun cuando moría. Muchas veces Dios quita un consuelo, pero levanta otro donde menos lo esperamos. Este ejemplo de Jesús nos enseña, hermanos, que todos debemos honrar a nuestros padres en la vida y en la muerte, proveyéndolo de sus necesidades, velar por su bienestar por todos los medios a nuestro alcance. Que el Señor le bendiga y a Él sea la gloria. Buenas noches. El Señor continúe bendiciéndoles. Nos toca a nosotros la cuarta
palabra, definida esta, Mateo 27, 4, 6 y 47. Aunque tengo la Reina Valera, prefiero citar la de la Nueva Traducción Viviente, que dice: cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactini. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reina Valera utiliza el término desamparado. Yo prefiero utilizar para este caso, esta noche, el término: ¿por qué me has abandonado? Para muchos cristianos, una de las frases más incomprensibles que haya pronunciado Jesús fue la que dijo antes de morir en la cruz. Incomprensible. Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lama sabactini, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sintió acaso Jesús que moría como un hijo abandonado por el Padre, por su Padre? Si tomamos al pie de la letra, tales palabras podrían hacernos creer que Jesús murió en la desesperación. Pero no fue así. Jesús, al pronunciar esa frase, en realidad citaba uno de los salmos. En efecto, si buscamos en la Biblia, veremos que el Salmo 22 empieza precisamente así: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y continúa: a pesar de mis súplicas, mi oración no te llega. Dios mío, de día te grito y no me respondes, de noche y no me haces caso. Pero ¿por qué Jesús pensó y citó un salmo que pudiéramos llamar hasta amargo, desalentador, en el momento de su muerte? ¿Realmente se sintió abandonado? ¿Se sentiría frustrado? No, más bien es todo lo contrario. El Salmo 22 se titula Oración de un justo que sufre. Es uno de los salmos más esperanzadores de toda la Biblia. La primera parte describe los sufrimientos por los que atraviesa un hombre inocente, pero la segunda parte es un magnífico acto de confianza en que Dios lo librará de todas esas angustias. En su espíritu, Jesús tenía la certeza de la unión con el Padre. Pero en este momento, en su condición natural, el alma humana, entre comillas, de Jesús se redujo a un desierto. Y él no siente ya la presencia del Padre en ese momento, sino la trágica experiencia de la más completa desolación. En este preciso momento es uno donde podemos verificar efectivamente que el Verbo se hizo carne, porque lo sufrió en la carne. Sufrió por los pecados que no cometió, nuestros pecados, y padeció el juicio más injusto de la humanidad. Pero ¿acaso se sintió Jesús abandonado por su Padre realmente? ¿Dudaría en aquel momento de máximo dolor? ¿Murió Jesús en la desesperación? Otra vez pregunto. Por supuesto que no, todo lo contrario. El Padre siempre lo acompañó. Jesús no dudó y no murió en la desesperación. Si el pecado es la separación de Dios, Jesús debía probar en la crisis de su unión con el Padre un sufrimiento proporcional a esa separación que en ese momento había. Si bien Jesús padeció el silencio del Padre, como todos nosotros lo hemos padecido, nunca dudó de su compañía. Él cargaba la certeza de que el Padre es fiel y no falla. De la misma manera, aquel que se dice ser cristiano debe tener esa certeza, incluso en el silencio del Padre, en el desierto espiritual o la prueba más dolorosa. ¿Qué podemos concluir, hermanos?
El pecado es la separación de Dios. Donde hay pecado no puede estar Dios. Por esto, al momento de Jesús recibir la carga del pecado del mundo para su redención, Dios apartó la vista de él. Y ojo acá, si el Padre, al ver a Jesús en la cruz, su Hijo amado, en el cual se complacía, por estar él siendo necesario, padeciendo, cargando el pecado del mundo, apartó la vista de él, el que anda en pecado está a su riesgo. El que anda en pecado está a su riesgo. Porque si de Jesús apartó la vista, ¿qué no será de nosotros? Donde está el pecado no puede estar Dios. La luz y la tiniebla no pueden estar. Dios es luz, el pecado es tiniebla. La vida y la muerte no pueden estar en el mismo lugar. Dios es la vida, el pecado es muerte. Donde está el pecado no puede estar Dios. En la cruz, Jesús sufrió en cuerpo y alma como cualquier humano, porque Jesús tenía una parte de la naturaleza humana. Jesús se hizo hombre de carne y hueso y sentía dolor, y sentía aflicción. No hubiera tenido gracia si como Dios hubiera enfrentado el pecado. Debió hacerse hombre y sufrir. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos, para darnos el modelo de que en nuestra naturaleza humana también debemos y podemos enfrentar el pecado. Nunca debemos dudar ni un poco que el Padre está a nuestro lado. Aunque no le veamos, aunque no le sintamos, Él va junto a nosotros como protector, como amigo, como proveedor en cualquier momento de angustia, desolación o desierto espiritual. Estará a nuestro lado como Padre, como Dios. Dios le bendiga. A mí me toca la quinta palabra. En Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y allí estaba una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. En ese momento Jesús tuvo una sensación amarga. En vez de él refrescarse, él le dio mucho más sed. Ustedes se pueden imaginar ese momento que sintió Jesús cuando le dieron vinagre. Amén. Bendiciones, hermanos. Mi encomienda es la sexta palabra y está en el libro de Juan, su capítulo 19, verso 30. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es una expresión que en griego es teteles, eso mismo. La expresión significa lo mismo.
yo me basé en hacer un análisis morfológico a esta oración. Y al realizarlo, me doy cuenta que esta expresión está compuesta por 2 verbos. Y consultando un diccionario, los verbos indican acción, procesos, estados o existencia que afectan a las personas. Consumado es el verbo consumar, conjugado de manera impersonal, y significa realizar completamente una acción. No una parte, no iniciado, no por la mitad, es completamente acabada. Es el verbo ser conjugado en tercera persona, en tiempo presente y voz activa. Y al analizarlo de esta manera, puedo interpretar que Jesús dijo, aquí he terminado, todo está hecho, no hace falta nada, no hay que añadir nada. Mi misión terminó aquí. Esa expresión trazó una confirmación que con mucha anticipación fue expuesta por los profetas mesiánicos. En algunos salmos podemos ver esta profecía de alguna forma expuesta, pero en el libro de Isaías, en su capítulo 53, es que podemos ver de manera más detallada todo lo que el Señor padeció. Desde el verso 5 en adelante, específicamente es que describe, herido fue por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por sus llagas fuimos curados. Básicamente, este capítulo es que describe de forma más específica todas las cosas que el Señor padeció. Al emitir esta declaración, antes de entregar el Espíritu, Jesús ratificó que la obra y la voluntad de su Padre a través de él para la redención de nuestros pecados estaba cumplida. Nadie tenía la capacidad de asumir ese lugar. No había otra persona, no había otra opción. Jesús, el único Hijo de Dios, era el indicado para cumplir esta tarea. Jesús caminó sobre esta tierra y enseñó con reiteración que la voluntad de su Padre era la suya. Él tenía una misión clara y en su condición de Dios podía evadir este compromiso y decir, se lo pidió al Señor y tenía toda la capacidad para evadir este compromiso. Y sin embargo, él se sometió a la voluntad de su Padre. La voluntad de su Padre estaba por encima de lo que él necesitaba o quería en ese momento. Se entregó a sí mismo y cada paso hacia el Gólgota fue justificado con obediencia a su Padre y por amor a nosotros. Consumado es la finalización de la tarea de Jesús en la tierra, el reposo del Señor y el cese del sufrimiento de su carne. Ya no había más azotes, ya no había más escarnios, ya no había más gritos, no lo iban a escupir más, porque todo había acabado en ese momento. Todo esto precedió a una expresión que siempre nos va a recordar que la victoria del Hijo de Dios fue consumada en ese momento sobre las tinieblas y sobre Satanás. Y sobre todo le dio una esperanza a su iglesia, a ti y a mí. Su muerte, vaya paradoja, una muerte que dio vida. La única paradoja que cuenta con algo, con mucha lógica. Alguien murió para darnos vida. Es la verificación de que los que creemos en Jesús nunca seremos defraudados. Nunca seremos defraudados. Esta promesa nos alienta, nos vivifica y nos fortalece. En modo de conclusión, desde mi corazón entiendo que consumado es, lo puedo resumir en 5 significados. El 1 es el holocausto íntegro, acabado. Jesús completó el sacrificio, muchos sacrificios, pero si volvías a pecar, todo volvía a ser igual. El único sacrificio íntegro, sin tacha, sin mancha. 2, obediencia y reconocimiento. Obedeció la voluntad de su Padre, reconociendo que su Padre estaba por encima de él y él tenía que cumplir. Ese era su cometido. 3, redención de nuestros pecados. Consumado es
la redención de tu pecado y del mío. Así de simple. Cuarto, la estampa de la iglesia de Cristo, que fuimos comprados a precio de sangre, una sangre preciosa que lava y limpia. Y quinto, que creo que es el que encierra mayor significado, consumado es la verificación exacta, directa, de que la voluntad del Señor siempre, siempre será agradable y perfecta. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Buenas noches. Yo definitivamente tengo que decir que yo me siento chiquitico aquí con toda esta gente que han pasado en esta noche. Y damos gracias a Dios por eso. ¿Puedes dar gracias al Señor en esta noche? Que estás aquí, estás en este culto de Semana Santa que hemos tenido. Para algunos es la primera vez que vienen a este culto, pero nosotros recordamos la muerte del Señor, que así como de cierta gracia nos ha dado vida. Amén. A mí me ha tocado en esta noche la séptima palabra, que está en Lucas 23:46. Y dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Y esta semana yo he estado pensando en esto, he estado pensando y reflexionando en esta palabra, porque de verdad que yo pensaba en lo que decía el pastor el domingo y yo decía: wow, ¿cuánto me falta para parecerme a Jesús? Era lo que yo pensaba esta semana. ¿Cuánto me falta? Y me gustó mucho lo que decía el pastor ahorita también, que decía que de lo que él hablaba era la última enseñanza formal que Jesús había enseñado a sus discípulos. Pero toda la vida de Jesús seguía y sigue siendo ejemplo para nosotros. Incluso esta parte que usted dirá: wow, ¿qué tiene eso que ver con ejemplo? Usted se pregunta y usted dice: ¿qué tiene que ver eso con ejemplo? Simplemente él se encomendó a su Padre. Pero definitivamente tiene algo que ver con ejemplo. Y yo quiero que ese ejemplo que Jesús presentó en ese momento, yo poder presentarlo también a otros. Yo poder presentarlo, que yo sea un reflejo de Él. Y hay dos cosas principales que yo quiero resaltar brevemente de eso que acabamos de leer. Número uno es que, y en todo lo hemos visto, casi todos hemos coincidido en esa parte, es que el Señor fue obediente. El Señor fue obediente en todo. No se aferró a absolutamente nada. ¡Wow! Qué difícil se nos hace a nosotros ser obedientes, ¿eh? Qué difícil se nos hace a nosotros hacer la voluntad de Dios. No es lo mismo, hermano, tener que cumplir una instrucción. Pero con la vida, hermano, usted piense, es la vida de lo que estamos hablando. Algo tan preciado como la vida, se hace difícil hacer la voluntad de Dios en este momento. Y entonces tengo yo que preguntarte a ti en esta noche: ¿estás siendo tú un reflejo de Jesús, incluso en tus momentos más oscuros? ¿Estás tú dejando o permitiendo que Dios cumpla su propósito en ti? Hasta el final, está aquí en la palabra. Dios cumplió su propósito en la vida de Jesús. Esa es la primera cosa que yo quiero que veamos en esta noche. Y la segunda cosa, y todavía, si yo le dije que la obediencia es difícil, todavía esta se hace un poquito más cuesta arriba. Dependencia de Dios.
Wow. Y yo pienso que el Señor Jesús, hasta en sus últimas palabras, antes de morir, nos dio una enseñanza. Aquí mismo, ahí mismo dice, y lo que dicen esas palabras es que Dios tenía la certeza, la convicción de que aunque no podía verlo en ese momento, aunque la carga del pecado era grande en ese momento, Él sabía que cuando pasara ese momento, y confiaba plenamente en eso, que Dios tomaría su espíritu, el cual volvería al Padre, de donde salió después de cumplir su propósito. Wow. ¿Puede dar gracias al Señor por eso? Yo quiero depender de la misma manera que Jesús depende de Dios. Yo quiero depender de Él. ¿Por qué? Porque necesariamente eso tiene que activar tu fe, hermano. Tiene que activar tu fe. Depender de Dios activa tu fe. Y a pesar del momento, y así quiero yo ser también, Jesús cumplió la voluntad de Dios y dependió de Dios hasta lo último. Dios te bendiga.